Bueno, así se hacen las tradiciones, ¿no? Sí, es cierto, de repente se inventa algo y se puede instituir, ¿no? Sí, claro. Ya dependerá de la gente si sigue o no este tipo de tradiciones. Yo creo que ya es irreversible porque esto de jugar con la muerte en los grabados de Guadalupe Posada tiene más de 100 años. Y nos reímos siempre de la muerte y precisamente por eso llevamos mariachi, le ponemos tequila a nuestro difunto, etcétera, ¿no? Es una idiosincrasia del pueblo mexicano, de la cultura mexicana, y es cierto, bueno, tampoco estoy descubriendo nada. Dentro de México no es lo mismo la cultura norteña que la cultura del centro y el sureste del país, ¿no? Entonces, en las tradiciones también se ve reflejado. Y con respeto para todas las tradiciones y para todas las formas de ser de cualquier mexicano, venga de donde venga. Pero sí es cierto que ese tipo de tradiciones, por ser una especie de bálsamo para el alma, o sea, ¿por qué se ríe la gente? No es por falta de respeto, no, ni muchísimo menos. Es una especie de bálsamo. Hay veces que la gente cuando tiene miedo, cuando tiene terror, pánico o algo así, le da por la risa floja que se llama, ¿no? Y es una forma, es un mecanismo de autodefensa de la persona. Y yo siento, y de hecho está escrito por gente mucho más versada que yo del tema, que es por eso. Es una especie de bálsamo del dolor que uno siente ante la muerte y del temor que uno siente ante lo desconocido. Y es normal, todos tememos a lo desconocido, salvo raras excepciones, pero todo el mundo, como pues nadie ha venido de allá para decirnos qué pasó, y pues que se está muy bien o que se está muy mal o que quieras, entonces es desconocido. Pero precisamente se habla de eso en la tradición. Ajá. De esperar al Día de Muertos para que nos visiten los difuntos, sus ánimas, las ánimas, y vengan a disfrutar otra vez, a acompañar a la familia y a disfrutar de la comida que les gustaba, el tequila que les gustaba. Entonces es una manera, como dice José Manuel, de bálsamo, porque le da a la familia, a la persona que se extraña, pues un dejo de resignación y sí, la inevitabilidad de la muerte, ¿no? Claro, no hay nada y aquí la gente realmente cree, por ejemplo, hablas de los altares, al respeto a sus muertos. Yo platicaba con algunas personas hace 2 o 3 días y íbamos hablando de esto, y ahorita hago una pregunta sobre lo mismo. Y comentaban, se me ocurrió decir, bueno, hay algunas personas que piensan que los muertos vienen. No lo hubiera dicho, varias personas, no, es que realmente vienen. Claro, digo, no, sí tiene razón, o sea, no puedes contradecir, o sea, pero no, sí. Hay que respetar a todo Hay que el mundo, respetar. claro, sí, no, disculpen, no me supe expresar, pero sí, o sea, la gente. La tradición, creer en eso. De ahí ese sincretismo. Sí. Que de alguna manera la Iglesia Católica tolera. Sí. Porque hay que fijarse en eso, Sí. La Iglesia Católica poco participa de estos ritos, Sí. de estas tradiciones. Pero los tolera. Porque saben que es un asunto sincrético. Sí. Claro. Entre lo pagano, lo precolombino, sí, y lo católico. Entonces hay que respetar las creencias de la gente y a mí me parece muy bien mantener estas tradiciones que se han dado sobre todo en el centro y en el sur del país. A mí lo que me gustaría es que este tipo de tradiciones y este tipo de... a mí no me molesta que venga la fiesta de Halloween importada de Estados Unidos. Bueno, está bien. Pero a mí lo que sí me gustaría es que los mexicanos supiesen correctamente las tradiciones y por qué son las tradiciones. Todo el mundo habla de los altares. Hoy estuve en una empresa, haciendo una asesoría, y me explicaron, dice, es que, verá, en todas las sedes de la empresa, es una empresa española que está afincada en México ya hace muchos años, y pues, lógicamente trabajan, no sé, pero bastantes mexicanos en ella, de hecho la gran mayoría, y tiene muchas sedes, muchas obras, etcétera. Bueno, pues habían mandado una circular
que mañana iba a ir un comité en cada estado visitando las sedes de todas las oficinas de todas las obras, porque iba a haber un concurso de altares. Digo, pues mira, me parece bien que una empresa española promueva continuar la tradición y demás. Y pues en la sede donde yo estaba, pues estaban empezando a armar el altar y eran, salvo uno que era español, todos los demás eran mexicanos, pero no sabían lo que era el altar. O sea, sí sabían que había que poner el papelito y unas manzanitas, pero ustedes saben por qué, o sea, por qué son los 3 niveles, dónde está el cempasúchil, hagan el camino. Y al final el altar casi lo diseñamos entre la señora limpiadora y yo. Y la señora limpiadora se me quedaba mirando como diciendo, ingeniero, pero es que aquí los españoles cuando vienen no saben estas cosas. Digo, bueno, pues a mí me gusta conocer la cultura. Tú ya llevas varios años aquí, Sí. ya sabes cómo se hace. Y le Pero hay gusta gente, no, pero hay documentarse. gente que hay gente que Yo te lo digo, yo no sé hacerlo, ¿eh? O sea, no se trata tampoco de saber hacerlo, porque bueno, ahí también entra el buen gusto, etcétera, ¿no? Pero se trata un poco de conocer las normas y saber el porqué. Pero es que lo que me llamó la atención es que no sé, habría 40 o 50 personas trabajando allí, mexicanos, pues no se conocían el por qué los altares son como son, por qué son los 3 niveles, qué significan. es algo que está pasando y lo estaba platicando el otro día con el profesor Montoto. Te decía yo que hablando de esto de los altares y de la tradición y los concursos que hacen los ayuntamientos y demás, cuando yo era niño aquí en Jicotepec, no había una sola casa de Jicotepec que no pusiera su altar. Esa era tradición. Uh-huh. Lo que se ha perdido por la cuestión económica son las ganas de poner el altar porque cuesta dinero. No, sí, Bueno. cuesta dinero. Sí. Y entonces estas nuevas generaciones ya no saben cómo se pone el altar. No solamente cómo se pone, sino por qué se pone 3 niveles, por qué se pone el camino, por qué en el nivel inferior se pone, por qué es el inframundo, por qué el nivel del medio es el mundo terrenal, por qué se pone, pues no sé, el tequilita. No, pues es que a tu abuelito le gustaba el tequila y por eso en el mundo terrenal, que él baja del supramundo, pues que se encuentre su tequila, sus cigarros, su coca, lo que sea, ¿no? Esas cosas que son muy arco. sencillas. Lo que El arco, tiene un ¿qué significa? sentido. Claro. Sí. De hecho, ciclo del arco- sol. sí. Sí, todo el ciclo del De hecho, sol. es arco, debería de ser arco doble, Sí, ¿eh? Porque está el solsticio, sí, exacto. los diferentes solsticios. Pero bueno, estas cosas que son que se pueden enseñar tranquilamente en secundaria y que se pueden enseñar de una forma agradable para la gente, de forma que les interesa. A mí me da rabia que hay gente y chavos, gente joven, que va por ahí abriéndose el pecho diciendo de México y yo soy mexicano. Pues esto hay que saberlo, esto es México. Y si no lo sabes, pues Y el México eres un poquito menos. Y el México de a de veras, ¿eh? Sí. Porque yo ayer me cansé de ver niños pidiendo calaverita, ¿eh? Disfrazados de cualquier cosa, Sí. menos de tradición mexicana. Exacto. Y a mí, yo no sé, en mis tiempos, cuando yo era niño y después joven, a nosotros no nos tocó esta cosa del Halloween, ¿eh? No. Hacíamos alguna fiesta, ya cuando éramos de 20, 21 años, hacíamos alguna fiesta, pero era una fiesta que no tenía Eran nada los guateques. que no tenía nada que ver con seguir la tradición americana de los papás acompañando a los niños y pedir el trick or treat. No, a ver. Aquí te piden la calaverita, pero en el Sí, fondo es pero lo en mismo, España ¿no? sí, en España, aunque no es la calaverita, pero tradicionalmente, lo mismo que en Navidad se iban cantando villancicos. Ah, bueno, sí. Pero en Día de Difuntos lo que se hacía era solía coincidir mucho con el Maguestu. El Maguestu es la recogida o la recolecta de las castañas. Ah, ya. Entonces, pues cuando no había televisión o había muy poquitas televisiones, ¿cómo se transmitía o cómo pasaban las largas noches de otoño e invierno? Pues el abuelo o la abuela, después de ir con los nietos o con sus hijos si eran pequeños, ¿no?
a la recolecta de castañas, que eran silvestres, o sea, no es que plantases un castaño, no, ibas por el camino y había castaños por ahí, por todos lados, y caía el erizo, y cuando se abría el erizo, pues agarrabas las castañas. Prendían un poquito de carbón, ponían una especie de comal y asaban las castañas. Sí. Y solían hacer un agua de panela, más o menos, o algo parecido, muy rica. Y entonces en la lareira, que era el lagar, o sea, el brasero, ibas agarrando las castañas a medida que ya se iban tostando, etcétera, las ibas agarrando, como hacía frío afuera, porque ahora ya empieza a hacer... Sí. Bueno, ahora con el cambio climático no tanto, pero antes hacía frío, pues te ibas calentando las manos, pelabas la castaña, que ya estaba crujientita, y te ibas comiendo. Y entonces el abuelo o la abuela, o el padre, o la madre, te iba contando las historias de meigas, las historias de hadas, de androide, bueno, el androido es en carnaval, pero de las druidas, de personajes mitológicos, que viene de la tradición celtíbera, es decir, de antes de que fuese España y antes de los romanos. Entonces había algo similar, y los niños... También es pagano. Sí, por supuesto, en la misma tradición que el irlandés. Exacto. Entonces, los niños, eso se les quedaba grabado porque se escenificaba. Yo recuerdo a mi abuelo con la lareira y mi abuela traía las castañas y las ponía, no sé qué, y mi abuelo escenificaba. Y no era una persona así muy extrovertida, pero esa tradición la mantenía. Claro. Y yo recuerdo, pues yo era, de los nietos era el del medio, ¿no? Pero tanto mis primos mayores como los menores quedábamos así, bueno, eso lo tengo grabado de por vida. Entonces eso se está perdiendo. Eso, o sea, yo sé todas esas cosas de la cultura celtíbera, que es de donde se origina toda la sociedad gallega, asturiana y cántabra. Yo sé todo eso porque me lo enseñó mi abuelo y mi abuela. Y era con unas simples castañas. Eso ya no se hace, ya no se cuenta ni en la escuela ni en la casa. Y eso es perder la tradición, y eso es perder un poquito de la nacionalidad mexicana. Sí. Y más bien de la nacionalidad española. No, bueno, sí, bueno, lo mexicano también se está perdiendo con lo de los altares. Pero los americanos conservan muy bien su tradición pagana del Halloween. Sí. Que tiene un sentido también druida, celta. Claro. Viene de la tradición oral de Inglaterra y de Irlanda. Y habla de brujas, de brujos, de etcétera, etcétera. O sea, sí, por supuesto. Las calabazas tienen un sentido tenebroso. Bueno, es una parte celta. Sí. Y es otra parte sajona. O sea, hay una mezcla también ahí entre celtas y sajones. Pero estarás de acuerdo que ni es española ni es mexicana. No, por supuesto que no. Entonces, y ahora hacen toda una fiesta, ahora en cada casa hacen toda una fiesta que escenifican, o sea, se sigue, ahí no se pierde la tradición. Sí, ahí al contrario se sigue reafirmando. Porque los gringos lo han convertido en un tema económico. Es un muy negocio importante. Entonces, el que fomenta eso es el propio comercio, el propio comerciante que quiere, entonces le invierte para que todo el mundo piense que es una tradición, y entonces pues, se ve obligado todo el mundo a eso. Es como, no sé, el Día de San Valentín. El Día de San Valentín es de 1950 y poco, y se lo inventó Galerías Preciados, un centro comercial muy grande en España. O sea, el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, y se hizo después en todo el mundo, pero es una tradición que fue en 1956 o algo así. Pues había un periodo entre las Navidades y el Día de Reyes y la Semana Santa donde se quedaba bailando ahí el tema de la venta. No había caja. Inventaron eso. Y entonces se inventaron a mitad de febrero el Día de San Valentín. El Día del Amor. Sí, el Día del Amor. El Día del Amor y la amistad, que allá es el Día de los Enamorados, para que todo el mundo compre un regalito y tal, y entonces pues hacer caja. Es todo así. Y ahorita hablando de